Te ayudamos a pensar en que el futuro es ahora mismo. Y nosotros somos el futuro. Escucha la RZ. Y no te la compliques. La modernidad periférica ha sido entendida por algunos como cultura híbrida. Dado el ambivalente discurso latinoamericano en su rechazo a la dominación europea, pero en la internalización de su misión civilizadora, ha asumido la forma de un proceso de autocolonización que asume distintas formas en distintos contextos y periodos históricos. Una mirada austral pretende ser una visión alternativa desde la mal llamada periferia para abordar la globalización con ojos mejores para ver la patria. Todos los jueves a las 18 por la RZ. Muy buenas tardes, nos encontramos en una nueva edición de Una Mirada Austral, conducido por quien les habla, Erika Blum, y el gran Pepe Muñoz Aspiri. Buenas tardes, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes, Erika. Justamente estamos en los prolegómenos ahora del homenaje que vamos a hacer con nuestro invitado de hoy y otros más en la Recoleta Juan Manuel de Rosas las primeras semanas de marzo. Y justamente nuestro invitado es Pablo Adrián Vázquez, que es el secretario del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, con el que vamos a hablar del peronismo, no voy a decir peronismo del Bicentenario, pero sí el peronismo, perdón, el revisionismo, porque como constantemente nos están apuntando peronismo, primera tiranía, ¿te acuerdas de eso? No, vos eras muy chica, ¿no? Segunda tiranía, Juan Domingo Perón, y ahora parece que hay un traslado supuestamente de edificio, de eso vamos a hablar más tarde, de nuestro instituto, que yo también lo integro, soy colega, los dos estamos en el cuerpo académico, a las instalaciones del Instituto Juan Domingo Perón, al costado, que están contiguas a la Biblioteca Nacional. Pero quería comentarte que casualmente acabo de recibir, esto me da un gran gusto, la invitación que hacen para que hacen en Rosario, un seminario de formación sindical que me dan a mí el enorme honor de inaugurarlo, que yo dé una introducción a esa entelequia llamada Pensamiento Nacional, ¿no? Que habría que definirlo bien, pero que van a estar un grupo de pensadores muy interesantes, algunos de los cuales ya nos acompañaron, como Marcelo Gullo, que fue uno de los últimos que estuvo acá, va a estar Roy Williams, va a estar Pancho Pestana, van a estar, bueno, varios integrantes de lo que es el Pensamiento Nacional en la Universidad Nacional de Lanús. Y últimamente ha surgido nuevamente una reacción hacia el revisionismo histórico, porque es lógico dentro de los tiempos políticos que estamos viviendo. Y volvemos a lo que antiguamente había llamado con una precisión meridiana Jauretche, lo que era el mitromarxismo, porque el progresismo no solamente es el progresismo de izquierda, también un progresismo neoliberal que coincide en montones de cuestiones. Pero, bueno, de eso nos vas a hablar vos, querido Pablo, bienvenido nuevamente. Pero muchas gracias, gracias por invitarme. Por favor, para nosotros es un honor, como en este momento estás vos viendo el panorama, sobre todo de la producción historiográfica, ¿no? Que está, lamentablemente, sigue habiendo, pero lamentablemente veo que está bastante circunscripta a los ámbitos académicos, ¿no? No tiene ya tanta difusión como tuvo hace un par de años. ¿Cómo lo ves vos en este momento? Mira, justo estamos atrás viendo en la tele lo que está pasando en la botelladora de gaseosas ahí en Nueva Pompeya. Sí, de Coca-Cola nada menos. Y ha pasado también con otras empresas en el marco de la aplicación de este modelo neoliberal. En décadas atrás el revisionismo era una pata política que no le sacábamos méritos a su actividad académica, pero acompañaba una lucha popular. Ajá. Entonces, hoy, frente a este modelo de exclusión, sería el revisionismo el portavoz de aquellos sectores que no la tienen, que no tienen esa voz, y que debería acompañar, como en su momento Fermín Chávez, el Pepe Rosas y otros lo hicieron en los años 60 y 70 de proscripción del peronismo.
o cuando fue la dictadura que el Pepe desde la revista Línea Sí, lo podía encarar. con Chacho Contesti. Exacto. Fue muy valiente Entonces, esa publicación. sí, entonces cuando uno se plantea que ese revisionismo lo podés ver en varios planos. Si lo ves desde un plano historiográfico, es una reacción como surgió en muchos países en el marco de unidad nacional a mitad del siglo XIX, donde se replantean una otra historia. En ese marco de unidad hay buenos y malos, y para el caso argentino el malo fue Rosas. El replanteo de la historia de rescatar a Rosas y su período, desde Adolfo Saldías y antes un poquito Juan Bautista Alberdi, tuvo distintos continuadores, algunos de la vertiente de la Unión Cívica Radical, otros del Partido Conservador, hubo gente obviamente del nacionalismo católico, sectores de los que se habló la izquierda nacional y sectores del peronismo. Eso a su vez acompañó como herramienta un movimiento político. Entonces había una actividad académica, generalmente rechazada desde los primeros liberales, mitristas de fin del siglo XIX, principio del XX, más o menos tolerada cuando sale la nueva escuela histórica con justamente Rabiniani y Levene. Eso te iba a preguntar, de la Porque nueva ahí escuela había, perdón el término, había un crossover, había un cruce entre sectores que podían ascribir al revisionismo, o gente del nacionalismo católico, como Rómulo Carbia, que podían ser considerados en la misma línea de Levene o Rabiniani, que estudian a Rosas y si bien no son favorables, tampoco lo condenan, como en la época de Mitre, o sectores que podemos decir que eran revisionistas, por ahí revisionistas provinciales, esto es que separan la figura de Rosas, pero reivindican sobre todo Pedro Molinari, que reivindica mucho la tradición santafesina y obviamente lo que tiene que ver con Estanislao López o algunos otros, o Barba, el viejo Barba, Sí. que reivindica al Chacho, a Facundo Quiroga, no a Rosas. Hasta llegar a la creación del Instituto Rosas, que se da un año después de la creación de la Academia Nacional de Historia, en 1938, donde las mayores espadas, me gusta esa cosa militarista que tienen, bueno, porque justamente el primer presidente es militar. Es militar, aparte de Es la movida militar. había comenzado en Santa Fe. Claro, con el Centro de Estudios Federalistas del Pepe Rosa, por eso Santa Fe es muy importante para el rescate del federalismo, Claro. no tanto rosista, aunque el Pepe Rosa sí lo mete, pero sí del federalismo de los caudillos en general. Y con una revista de salida de mimeógrafo que era Apuntes Históricos Revisionistas. Exactamente. Donde estaba Eros Nicolassini, que era un gran poeta. Yo hay poesías que las recuerdo de memoria, que es como Revolver. Él intentó hacer una renovación, que lo hizo, por cierto, y muy bien, del antiguo cancionero federal. Pero es verdad, ¿cómo se llama? Iturburu, el apellido del coronel. El coronel Iturburu, por Iturburu, supuesto. fue el De primer hecho, presidente. te cumplimos 80 años y ahí vamos a ver que hay una presencia militar que no es óbice para nosotros, porque ya en el 1933, cuando se conforma el Instituto Sanmartiniano, la mitad son militares, Ujú. y la otra son civiles reconocidos dentro del marco de la historia y la historiografía, con figuras como Manuel Galvez, Serra Mondol, los hermanos Irasusta, Ibarguren, Los Ibarguren, eran dos. ambos, por eso los Ibarguren. Y en ese caso Y vemos que... No, pero yo lo que te iba a Ernesto decir- Palacio. Ernesto Palacio también, Palacio, pero sí. vemos que son figuras que no son neutras en la política partidaria, si bien parece una contradicción dentro del nacionalismo que no quieren a los partidos políticos, pero son militantes del sector nacionalista, sobre todo dentro del auge del nacionalismo católico por el Congreso Eucarístico, donde hay muchas conversiones, en el buen y en el mal sentido, en el buen sentido por una fe cristiana y católica pura, en el mal sentido porque hay un aprovechamiento político de ese auge, porque es un hecho de masas,
y hay muchos que son conversos, que no está mal, pero digo, lo van a utilizar para su proyección política. Dicho de otro modo, mientras otros países hubo movimientos, en mayor o menor medida, nacionalistas importantes, no fue tanto en Argentina. No es que no existiese, pero no eran no tenían ni competitividad para las elecciones, ni podían por sí solo encabezar golpes de Estado. Entonces, la ideología nacionalista pasó por el nacionalismo católico, o por tomar el catolicismo como bandera, y nutrió ya desde el golpe del 30 a muchos sectores militares que ya venían influidos, para bien o para mal, de esa prédica nacionalista. Los años 30 son los años de la cultura católica, o del nacionalismo católico, mejor dicho, ¿no? Acá voy a ser polémico. En un estado o en una nación no católica, como la Argentina, pero de fuerte catolicidad, que quiere decir que hay un fuerte componente institucional y de cohesión social, político, donde la figura de la Iglesia es importante. Pero si uno ve la disputa de Roca, que fue fácil en cuanto a vencer a la Iglesia, donde si siempre nombramos que Pedro Goyena o Estrada y 3 más eran los dirigentes católicos, es porque esos eran los dirigentes católicos, y desde derecha a izquierda había como una distancia a la cuestión religiosa pura. Esto no quiere decir que se llegase a acuerdos políticos con la Iglesia como factor de poder, pero no hay un fuerte componente identitario en materia de educación, porque tenemos la impronta sanmartina y el normalismo que lo aleja. Por eso dijo, no es una nación entendida en cuanto a una construcción política. En cuanto a la cuestión popular, sí somos católicos, o por lo menos hay una fuerte componente cristiano. Sí, no era contra el catolicismo en sí mismo, fue más bien contra el Estado Vaticano. Pues a Monseñor Batera le dicen, acá tiene los pasaportes, tómese el buque, porque si no en 2 días le rompemos la pierna. Pasó con todos los estados que se empiezan a conformar como Estado-nación. Pensá en el Estado mexicano, que fue más extremo todavía. Bueno, en este caso, 1910 fue la Revolución Mexicana, fue tremendo. Pero en este caso la guerra de los cristeros, ¿no? Pero ya con Porfirio Díaz, que fue como su Roca, la cuestión con la Iglesia estaba bastante compleja. Roca negoció mejor. Sí, negoció muy bien. Y hubo como una tolerancia católica a un modelo agroexportador dependiente de Inglaterra, con una fuerte impronta educativa que adjuraba un poco de la tradición hispánica y del sentir religioso católico. Por eso había una fuerte tensión entre lo que uno sentía como pueblo, la advocación, y lo que se planteaba a nivel institucional, que eso se revierte un poco en los años 30. Disculpa que no te cortaba. No, pero vi una postilla a esto que estás planteando. Digo, me parece que los años 20 y 30 son el auge del nacionalismo en el mundo, digamos. Es un fenómeno que se expresa tomando, desde luego, identidades particulares de cada uno de los pueblos que expresan un nacionalismo, ¿no? Y más allá de que en la Argentina la dirigencia política puede estar disociada de la fe católica o en algún punto ve a la Iglesia como un sector un ámbito de poder únicamente, y no como, digamos, lo que podemos observar como desde siendo parte del pueblo, como, digamos, el ámbito donde expresamos nuestra espiritualidad. Y eso está en el pueblo argentino. Digo, que no es casual que el nacionalismo se haya aferrado y porque estaban al catolicismo como una forma de también encontrar esto que movilizaba a esta dirigencia, que era la movilización de las masas. Cuando, ¿no? Se da el Congreso Eucarístico del 34, te completo y adhiero a lo que decís, todos se sorprenden, propios extraños, de la movilización popular, en parte por la crisis del 30, quizás el 29-30, no solo por el derrocamiento de Irigoyen, sino por la crisis económica. Estábamos en un periodo de entreguerras, se había pasado la Primera Guerra Mundial, la crisis económica mundial del capitalismo. Muchos actores sociales, políticos, habían o perdido identidad o no estaban, la muerte de Irigoyen, y al mismo tiempo vos vas a ver que
hay sectores nacionalistas que no necesariamente comulgaban, lo digo bien en todo sentido, con el catolicismo. Vos citaste a Ernesto Palacios y los de la revista y los del periódico La Nueva República, ellos eran morracianos. Entonces, la lógica morraciana de Morraz era, como él decía, yo soy católico pero no cristiano, o sea, yo creo en la institucionalidad de la Iglesia Católica como conformadora de un Estado, claro, en cuanto a valores tradicionales, pero él no creía en la cuestión de justicia social, ni igualdad, ni todo lo que es la esencia del cristianismo. Él sigue siendo positivista, claro, como todo francés, pero dice, bueno, ¿qué instrumento sirve para unificar? Ya que la monarquía no sirve. Que él hizo de jovencito la encuesta de la monarquía, qué sé yo. Bueno, es la Iglesia Católica y Acción Francesa. El segundo Estado. Toma la cuestión de la catolicidad, pero subordinada a la razón política. Por eso hasta los excomulgan. En nuestro caso, los que se conforman dentro del núcleo nacionalista republicano eran morracianos, no muy extremos en ese sentido, pero eran morracianos, venían de otras realidades. Acordate que Manuel Gálvez, Ramón Dol y el mismo Ernesto Palacios habían pasado por el socialismo y el anarquismo. Lo que es el Congreso Eucarístico del 34... Que Lugones había pasado también. Lugones, exactamente. Lo que pasa es que Lugones no adhiere al catolicismo, nunca. No, eso sería hasta masón, pero nunca al catolicismo. Eso es la única diferencia de Lugones con el resto de los nacionalistas, pero digo, planteándolo en términos académicos y demás, los años 30 es un fuerte debate entre de hegemonía, si van a ser los liberales de derecha o los liberales de izquierda / socialistas, sí, o va a ser el catolicismo. Entonces hay una puja, yo lo estaba viendo con Monseñor de Andrea, y el proceso en los 30 de parroquialización, o sea, darle la disputa, ya que no se podía dar la disputa en las aulas, dar la disputa en el barrio. Y en el barrio, lo tenemos la realidad en Capital Federal, las casas del pueblo, las bibliotecas, era de los sindicatos y era de los socialistas. Las parroquias lo que hacen con... también armar la biblioteca, hacer los encuentros de catequesis, hacer los partidos de fútbol y demás, es disputar sentido a los socialistas, a los pocos anarquistas que quedaban y a los sindicalistas de origen de izquierda, para ganar las bases, que esa va a ser la base, repito, del peronismo, porque el peronismo viene de la experiencia de los sindicatos y de su trabajo de base en las bibliotecas, en los clubes y demás, y viene de la experiencia de la parroquialización, de las parroquias, ¿no?, de los militantes católicos que empiezan en el barrio a laburar la imagen de la Virgen de Luján, la imagen de San José. Eso ya viene con Monseñor de Andrea y viene, no es inocente, buscan la disputa de sentido, no solo en la superestructura, sino en la base. El nacionalismo, y vuelvo al revisionismo, está enganchado en todo ese proceso de debates, de dónde va a ir la nación. No quiero caer en lo de Lori Sanata del mito de la nación católica. Sí, pero es cierto que hay fuertes debates, y eso también se canaliza con un actor fundamental en ese momento, que es el ejército. Entonces el ejército es canalizador de la fe de los nacionalistas y de otros sectores que buscan reorganizar la Argentina, sobre todo en esos años 30 de la década infame, donde entre conservadores, radicales, los socialistas independientes están en la joda, en el fraude y todo lo demás. Hasta que viene el peronismo y toma muchas de esas tradiciones, bien, mal, regular, las toma, las resignifica, las populariza, le da amplitud democrática, y vamos a ver que hay muchos sectores del revisionismo, del nacionalismo, que adhieren a Perón, y otros que son refractarios, los hermanos Irasusta. Sí, lo fueron siempre. Como muchos otros. Y después... Los Ibarburen, por más que tenían, es interesante estudiar a uno de los Ibarburen. Carlos no porque sea peronista, sociales, pero adhería. No, pero las cuestiones sociales, de justicia social, la tenía bastante en claro, sobre todo por un trabajo que se publicó en Santa Fe, justamente, de una investigadora que hablaba de los, entre comillas lo pone, ¿no?,
los pensadores autoritarios en la Argentina. Era un proyecto de constitución para la del 49. Pensadores autoritarios, pero no lo pongo en el sentido peyorativo que hay en este momento, que cualquier cosa es fache, cualquier cosa es autoritario, cualquier cosa es... No. En el sentido justamente que vos estabas planteando, ¿no? De la necesidad de imponer una autoridad, y justamente cómo se abrevan esos pensadores, como estamos hablando de Charles Maurras, y también en Maurice Barrés, que eran Maurice Barrés, por supuesto, pensadores católicos. Mucha gente lo que desconoce es que anterior a la guerra, ¿no? Los pensadores más antisemitas, en el sentido más anticudío que existieron, no se forjaron en Alemania, fueron franceses. Por supuesto. El pensamiento contrarrevolucionario francés fue importantísimo. Bueno, el caso Dreyfus de fin del siglo XIX. Bueno, ese es el que es el emblemático, que lo mandan a la Isla del Diablo. Diablo. En realidad el antisemitismo está muy regado. Terminé de ver la serie Trotsky, digo. ¿Cómo es eso? Contanos. Rusa, serie ¿Sí? rusa. Sí, porque se armó toda una movida con todo. Bueno, tengo que hacer como una parte. Ya después voy a hacer un comentario. ¿Querés que hacemos una parte? Sí, me gustaría. Bueno, hacemos un punto. Erika, ¿si me autorizás? Lo están dando en Netflix, ¿no? Bueno, sí, la vi toda. Tiro tips. Es rusa, es un punto. Salió, voy a hablar primero las consecuencias en Argentina, porque parece una cosa de locos, pero hay consecuencias en Argentina. Salió una declaración de Horacio González, de Alemán. Sí, de carta abierta. En contra de la serie. Sí, la leí. Una cosa de loco. Ayer salió de carta abierta un manifiesto en contra de Trotsky. Yo voy a sacar una a favor. Yo voy a sacar una a favor. ¿Por qué? Lo critican por tres motivos, que va a ser como mi crítica, digamos. Vos ves la parte histórica, que, a ver, primero es una ficción. Sí, obvio. Ninguna ficción se atiene 100% a la realidad, en parte porque es ficción, en parte porque tenés que resumir, aunque hagas 8 capítulos, toda la historia. O sea, puedes poner un archivo. No, por supuesto, no te quiero spoilear, pero te adelanto, no toca la guerra con Polonia, cuando declaran y qué sé yo, pero sí otros ítems que tienen que ver con la historia de Trotsky, que están bastante bien encarados. Hay digamos, lo que ellos critican, si bien son 10 puntos, parece como el programa de Gotcha, más o menos, de los marxistas. Sí, 10 puntos. 10 puntos, no, 10 puntos, una cosa de locos, pero ellos critican. No hay una veracidad histórica, bueno, cualquiera puede decir eso, nos pasa hasta los peronistas todos, que hay algunos puntos que por creación artística tenés que hacerlo, si no, en la película de Fabio, yo la mitad te diría, no, es una creación artística, no pasó eso tal cual, te lo puedo detallar Sinfonía un sentimiento. Uh-huh. Pero hay una construcción artística en este caso el genio de Fabio, que bueno, va para adelante. Para historia tenemos los libros, esto es una creación, una producción de sentido. Bueno, esto es una producción de sentido, buena, mala, regular, actúan más o menos, algunos bien, mal, pero ahí está. Después tenés un sentido histórico que ellos plantean, que hay algunas desconexiones y demás, y después una cuestión política. En definitiva, lo hacen ver como un choto a Trotsky. ¿Por qué? Porque era jodido, era mujeriego y no le importaba nada y quedaba como un autoritario. Y sí, es así, porque para eso es revolucionario. O porque se creen que ser revolucionario es tirar margaritas. Y no, tuvo que hacer cosas que tuvo que hacer. Ahora, el problema es que ellos critican, sería la tercera parte, que sigue el relato stalinista. Dicho sea de paso, Stalin queda bastante bien en la serie, en la época de Putin, ¿no? Estamos hablando de la figura de Stalin. A ver, es Stalin, o sea, tiene sus 3 o 4 cositas, no es un nene de pecho, pero no queda tan mal parado como se podría ver. En el caso de Trotsky, dice que salva a Rusia en la Segunda Guerra. Claro, o sea, y ahí, viste, Putin y los demás como que los medios lo rescatan. Ahí en el caso de Putin critican, primero, que es muy egocéntrico, y bueno, es un revolucionario, si es un revolucionario tiene que ser egocéntrico, porque es él. Después, que es muy advenedizo, aprovecha las oportunidades. Hay un tema con el judaísmo muy importante. Se nota, eso me pareció piola, aunque sea desagradable, la cuestión del antisemitismo ruso, fuerte, aún en la Revolución Rusa. Los pogroms.
O por lo menos él diciendo, mirá, yo no puedo ser el líder de la revolución porque soy judío. Y a su vez una pelea con el padre, porque la revolución rusa y su planteo tan autoritario reverdece la cuestión de la lucha antisemita. Es muy interesante eso. Después anda pistoleando, disculpa el término, por todos lados, la anda poniendo por todos lados. En México, con Frida Kahlo. Disculpa, me parece que los troscos no hacen el amor, pero Trotsky sí, Trotsky sí. Entonces, bueno, muchachos, replantéense. Trotsky no se sienta en una silla, no se sienta en el piso, está con mujeres, varones, los que sea. Le gusta la buena comida. Le gusta la buena comida, no come pan relleno. Y es egocéntrico y va para adelante. Y no va a ese local donde a las 4 de la mañana, en vez de disfrutar una copa con una chica, te dedicas a escucharlo a Altamira o a Patricio Gigabray, que es el que interpretaba a Capusotto, que es aquí sí que no se hace eso. Porque estamos a la tarde, no se pueden decir cosas. Claro, pero ponele que cerrando el tema de Trotsky, me parece que es una serie rusa. Con las lógicas que tienen los rusos, que no son las lógicas de las series norteamericanas. No va a ser Games of Thrones, precisamente, o alguna cosa así, que a mí me gusta eso, pero digo, tiene determinadas lógicas, por media pesada, plantea algunas cosas desde el campo de la historia que yo, por lo que estudié de unos y otros, a favor y en contra, está medio enganchado en lo que sería, lo que coincide en que fue Trotsky. Después ellos están medio enojados porque Lenin queda medio pusilánime. Stalin es un hombre fuerte, ¿viste? Queda así. De hecho, en un momento lo desdeña. No, tampoco quiero adelantar la serie. No, por favor, que la quiero empezar a ver. No, mírala. Y después, bueno, que la muerte no fue así, qué sé yo. No nombran que uno de los del primer atentado fue Siqueiros, por ejemplo. Se le pasa. Es medio raro. Pero bueno, la parte de Frida Kahlo está, la parte que sale con minas está, y por ahí eso medio... Mira, arma su elite para forjar el ejército rojo, están todos de negro, parece ese es el estándar. Sí, la ley. Entonces, uno también plantea, bueno, se utiliza los mismos métodos, o se anticipa determinados métodos, es muy sanguinario con los opositores, aún siendo cruel, e injusto, porque no eran, pero eran enemigos políticos y demás, quiebra como un relato canónico, parece mentira dentro de la izquierda, pero un relato canónico de lo que sería Trotsky. No quita el intelecto, el tipo que fue el gran organizador de la Revolución Rusa y demás, pero también es un hombre, es un varón, tiene sus cosas, tiene sus debilidades y demás. Me pareció muy gracioso que con los problemas que tenemos en la Argentina saliera una declaración por la serie Trotsky. Partamos de ahí. Es el creador del Ejército Rojo, entre otras cosas, de los escombros del Ejército zarista. Tiene que hacer el ejército. Él lo planteó, en ese punto es interesante. Eso te demuestra justamente la disociación con la realidad que tiene el trotskismo argentino, ¿no? Claro. En todo. Pero que justamente a mí me llamó la atención. Es más, pensé que era una broma, porque lo vi por internet. Lo vi en página 12, que digamos es el templo del progresismo. News, ¿no? Que ya sabemos pero esto fue en serio, que es peor. Claro, pero después lo vi justamente en página 12 y digo, pero esto lo hicieron en serio. Yo pensé que era nuestro amigo Machocho Fernández que te estaba mandando esa que suele hacer. Es peor, es verdad. O Balmaceda. Todo lo que tiene un enorme humorismo, digo, que es reventado. Ojo, a mí me hubiese gustado la crítica del Colorado Ramos, de Blas Alberdi. No, eso es otra historia. De Pilimbergo. A ver qué decía. O hasta Nahuel Moreno. Mirá, me juego por el de los extraterrestres. Pero es otra historia. Pero me hubiese gustado, porque fueron iniciadores aquí en Argentina de lo que sería el trotskismo, a ver qué onda. Me parece un tema menor, no sobre todo yo me imagino los pibes que están en la universidad, que empiezan a militar y les dicen que tienen que tener una vida espartana, después lo ven a Trotsky, pero mirá que es casi peronista Trotsky, anda jodiendo, está arriba del tren, es injusto, una cosa, a lo que critican ellos su versión de lo que es el peronismo, que es como somos la bête noire, la bestia negra, los más terribles de todos. Sí, el lumpenaje, mientras que ellos son justamente... Así que bueno, hay que ver la serie, después criticaremos, no es pero está interesante. Es interesante,
Es rusa, viene con la versión rusa. Yo creo que Putin le había dicho todo que sí, que está todo bien. Digamos, la visión de ellos siguen con distancia con el tema de Trotsky, eso seguro. Y como yo estaba mirando ahora el canal RT, no me pierdo nada, el canal ruso. Y también reivindican, uno historiador que estaba hablando del tema de los vuelos espaciales, reivindicaba desde la historia de los Ares, la Unión Soviética y hoy Putin. O sea, lo bueno que ellos tienen es que la historia de ellos es completa. Todas las etapas reivindican. Pero justamente con aciertos y errores, pero reivindican. Tiene que ver con la construcción de la nación. Claro, bueno, son políticas de Estado. Hay unas políticas de Estado, y volviendo un poco a lo del nacionalismo, hubo una política de Estado en algún momento que coincidió con esa construcción del nacionalismo, del revisionismo, que podría ser algunos meses de Uriburu, algunos meses, bueno, varios meses de la Revolución del 43, algo del peronismo, por lo menos en una primera etapa, lo que serían los días de Lonardi, y después algunos días de Onganía, y paremos de contar hasta llegar del 73 al 76, pero vemos que hay un tema clave, está íntimamente cruzada con el proceso político. Te lo hago al revés. La construcción de la corriente liberal tiene que ver con el triunfo del mitrismo. La creación de la Academia Nacional de Historia como sucesora de la Junta de Historia y Numismática es la imposición del general Justo y la década infame. Lo que sería, junto con la nueva escuela histórica, lo que sería la escuela social, de historia social, es post-55, con Romero y Tulio Alperín y todos los muchachos que buscan desperonizar a la universidad. Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, el nacionalismo, el peronismo está todo ligado con la corriente historiográfica del revisionismo, está ligada con la política, sí, lo mismo que las otras corrientes. Ninguna es ingenua. Si vos lees en el 55 las publicaciones de Alperín Dongui celebrando la caída de Perón, una desde un punto de vista político en Sur, pero otra en la revista que va Imago Mundi, donde él, que es más interesante, perverso pero más interesante, donde plantea, bueno, el liberalismo fue, la corriente revisionista no tiene sentido, la nueva escuela histórica estuvieron coqueteando, estuvieron a medio camino, ahora es tiempo de nosotros. Claro. Él habla de una visión, y el nosotros son los que acompañan a la Revolución Libertadora. Visión decadentista de la historia argentina, se lo llama revisionismo, y es más, el hijo de Julio, hijo de Romero, sí, que fue el primer interventor de la universidad, primer interventor de la Revolución Libertadora en la universidad, de José Luis Romero, excelente medievalista, eso no podemos negar, que es Luis Eduardo Romero, manejó con puño de hierro el Departamento de Historia de la Universidad de Buenos Aires durante décadas, hasta hace no muy poco, creo que ahora está en la Universidad de San Martín, y ahora es académico nacional de la historia. No, por supuesto, digamos, uno no niega méritos, no niega méritos ni a él, ni a Isidoro Ruiz Moreno, ni a muchos de la Academia Nacional de Historia, o de lo que sería en realidad el núcleo Tulio Romerista, que es el Instituto Rabiniani o la gente de la UBA. No les niego ningún mérito, pero tienen un fuerte desdén por el revisionismo histórico, donde no es ni siquiera adherir. Citámelo. Ojo, y eso pasa en estas gestiones liberales, neoliberales, pero ha pasado también previamente. Yo lo recuerdo, creo que lo tuvimos en mi... No sé si vos... la provincia de Buenos Aires había editado por el Banco Provincia la revista Forjando. Sí. Y hubo un número de Juan Manuel de Rosas, donde escribieron 10 o 12 autores. No hay una... No, miento, hay una cita nada más a un autor revisionista que es Fermín Chávez. El resto no cita a ninguno, ni siquiera para criticarlo. O sea, el problema que tenemos es que hay un fuerte desdén e invisibilización de todo ese proceso. Entonces te dicen, bueno, ya superamos a Carlos Ibarguren o a Hernández Arregui. Bueno, pero citámelo, aunque sea para denostarlo o para decir que esto se superó.
Pero no me pongas a fulanito menganito que no lo conoce nadie, pero porque están enganchados con las cátedras, se citan entre además, ellos. Una cosa, decime en qué aspecto se ha superado si hoy no hay ningún autor que sea capaz de escribir una colección completa de historia. No, por supuesto. Digo, uno... A mí me más allá pasó- incluso Diana para Cuatrocchi criticarlo. Guayón, que sacó un bodoque de este tamaño, Sí. y que llega a decir, en lo cual le contesta también Jorge Oscar Solé, dice, bueno, el único título que tenía Julio Irazusta era de bachiller. Es verdad, no era licenciado en historia, pero andá y escribí La monarquía constitucional de Gran Bretaña, o lo que es la vida de Juan Manuel de Rosas a través de su Claro. Con correspondencia, ese sentido, que ese tipo tenía ya- Almafuerte no podría ser un símbolo, no el grupo, sino el Sí, poeta yo sé, Palacio. Palacios. No podría ser símbolo de la docencia porque él no terminó el magisterio. Claro. De Bueno, hecho, ¿te acordás que no le claro. toca, no le daban la pensión porque no lo había terminado? Ahora, vos podés decir que Almafuerte no fue docente, no es una cosa de loco. O sea, Totalmente. por no preguntarte de Sarmiento. O Totalmente. no preguntarte de Sarmiento. O Marco Sastre, que o Marco Sastre, inventó digamos. el sistema de lectura y de escritura No. en agnosia con la cual nos manejamos. No, hay todos una los- cosa que es Hay un en absurdo, ellos pero- admirable, que, bueno, se cimentó lo que decía Jaureche, una superestructura cultural y una inteligencia donde se citan entre ellos, se hablan entre ellos, después nadie los compra, nadie los Pero mira, además, y y tienen que ver que el revisionismo, bien, mal, puro, hereje o todo lo demás, vende libros, No, se que fue- presta para hacer reuniones, Ganó viene la, la gente. ganó la batalla cultural en sentido de fue popular. Disculpa que te corté, pero digamos, Y ellos se como manejan decía el como Pepe esta. Rosas, digamos, en los 60 él decía, ya el revisionismo ganó la batalla. Claro, ganó la batalla. Y ellos siguen con criterio de secta, verdaderamente. Y no. de- Eso nos tendría a nosotros, y ahí voy un poco, y vamos a la polémica, o pretendo eso, ¿qué pasa con el revisionismo en el siglo XXI? Digamos, ¿cómo plantearnos? Por un lado tenemos una victoria, pero es una victoria vaporosa, es como... Una victoria pírrica también, ¿no? No, Podemos sí, poner- porque en realidad yo sé, no quiero caer en... Bueno, ahora seguimos con Netflix y, ¿viste? ¿Cómo era? Bird Box, que están todos vendados porque si no, vienen unos espíritus y los dominan. Bueno, yo sé, aún con los ojos tapados, que si ando por ahí... Las figuras del revisionismo, a diferencia de lo que dicen los grandes medios, tienen su vigor. El problema es que tenemos que hacer una reafirmación, una desde lo académico y dos desde el sentido popular, porque insisto, para mí el revisionismo es una corriente historiográfica, pero tiene sentido si da la batalla popular o da la batalla cultural por un cambio nacional y popular. Si no, es un mero academicismo como la nueva escuela histórica, o sea que está muy bien, pero el revisionismo si se distinguió es por el algo más. De hecho, en el Rosas, cuando surge el peronismo y después en los 60, hay un quiebre, que es el quiebre de la utilización, entre comillas, política que el Pepe Rosa les puede haber dado. De hecho, en el 64, es algo que estoy escribiendo, hay un corte, Ramallo, que funda la Fundación de Nuestra Nuestra historia. donde uno lee. Yo, de hecho, tenemos en el Rosas todos los Tenemos tomitos todos, sí, y sí. todo lo demás, y yo hasta los compré, me puse a leerlos todos. No hay mucha diferencia, más allá que son más aburridos, no hay mucha diferencia con lo que se publicaba en la revista del Instituto Rosas. Por ahí son más cristianos, perdón por los términos, más cristianucci, más Cristianucci, más sí, chupacirios. Pero, porque viste, revista la de historia de Occidente, la mierda, es muchísimo, pero no, de Occidente hablan de historia religiosa católica, en algunos puntos, mucho de Rosas y cosas de historia religiosa de Argentina. Y no es dicho con desdén, digo, eligieron un camino, pero no es porque hay una diferencia metodológica o de criterios, sino porque hay una disputa política entre el planteo del Pepe Rosa, que lo hace en el marco de la resistencia peronista, y otros sectores muy valiosos, con Ramallo y compañía, pero que no adhieren al peronismo o no quieren ver metido el Rosas en esa disputa. Pasa a fin de los 60, en el boletín del Instituto 68-71 se ve también esa disputa, donde... Pasa con Ortega Peña, Eso te iba a decir. Tanto los nacionalistas, pongámosle...
No, pero eso ya vino... Pues estuvo en el instituto. Pero fue vicepresidente y él era, pongámosle, peronista y revisionista clásico en ese momento. Claro, porque fue el que... Fue previo a Cuba, ¿no? Claro, pero, digamos, a la primera comisión de repatriación de los restos de Rosas. Exacto. Lo que yo te estoy diciendo a fines de los 60 es que hay una incorporación de Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde, de Osorio. Alfredo Osorio, que estuvo con nosotros acá. Bueno, de Osorio, y muchos que venían de Tacuara. Entonces, los viejos, dicho con todo cariño, los viejos del Instituto Rosas se veían, por un lado, atacados de estos nacionalistas, revisionistas, peronistas de izquierda, pongámosle, sí. Y por el otro lado, los pibes de Tacuara, que se comían los chicos crudos. A ambos los expulsaron, les dieron flea, y de hecho se nota en el boletín esa disputa. Entonces se cerraron ya no solo por la disputa con el peronismo, sino porque no querían saber nada, ni con la izquierda nacional o con la pseudo izquierda nacional de Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, dicho de forma muy elemental. Sí, obviamente. Pero tampoco con el impulso de Tacuara, porque en ese momento, acordate, estaba Onganía, los muchos que estaban en el Instituto Rosa junto con el Ateneo de la República estaban de coqueteo, por no decir casi maridaje, y estos dos sectores, por A o por B, eran críticos de esa situación. Y nos ha pasado en este tiempo, donde aún hoy, pasó en la época del kirchnerismo, o pasa ahora, también dentro del Instituto Rosas, dicho con respeto, donde hay sectores académicos o adherentes que son refractarios al peronismo, al kirchnerismo y demás, que lo que fue desde la creación del Instituto Dorrego hasta cualquier expresión que sale de un marco del nacionalismo católico es condenado al infierno. Entonces, bueno, el desafío, creo, del revisionismo en el siglo XXI tiene que ver, sin perder la identidad, cómo se va comportando en los tiempos que corre. Si sigue por un camino como la revista Cabildo con Caponeto, que son los cruzados y que para ellos el mejor momento fue en 1300, que con la suma teológica, que es valorable, o tratamos de modernizarnos. Modernizarnos no quiere decir bajar nuestras banderas. Sí, ni entrar en los paradigmas de la modernidad. Eso es otra cosa. Pero es cierto que necesitamos un flujo de gente joven, necesitamos un flujo de en la universidad o en otros ámbitos que debatan nuestros temas, que no lo tomen como cosas arcaicas o como cosas reaccionarias que no es algo que a ellos los interpela, pero al mismo tiempo es un gran desafío no perder nuestro sentido, obviamente, el nacionalismo católico, los sectores del peronismo, los sectores hasta de izquierda nacional han confluido en lo que es el revisionismo histórico. De hecho, leí en las publicaciones del 54-55, lo citan a Abelardo Ramos y las publicaciones de Abelardo Ramos. Está bien, en el Instituto Rosas. Y en algún momento, en la publicación de los boletines de los 60, nombraban como había una muestra de Carpani en la sede del Instituto Rosas de La Plata y que había sido puesta una bomba y que repudiaba el Instituto Rosas eso. Esto no es que nos vayamos a la izquierda, no, pero digo, tenemos que... pero era inclusive hay una Ricardo respuesta... Carpani o gente como Jorge Abelardo Ramos, de que tuvo sus polémicas con José María Rosa y totalmente. Con Leonardo Castellani, que están en la revista del Instituto. Es que el Instituto es Castellani y José María Rosa, digamos, son vertientes dentro de lo que es el revisionismo, pero creo que nos debemos dar un debate, debemos incorporar nuevas miradas, no ser una secta, porque para secta somos poquitos, y al mismo tiempo lo que yo siempre te hincho, faltan mujeres, faltan jóvenes, falta un debate crítico, faltan otras cosas. Ojo, es mi mirada, que por ahí es compartido por algunos y no compartido por otros. Lo interesante de Ortega Peña y Duhalde, que ellos tampoco tener un instituto peronista, porque aunque yo sea peronista, vos también, no tiene que ser, pero tampoco, no es una unidad básica, pero tampoco es el Ateneo de la República, ni el lugar de Caponeto, digamos, tiene que ser un lugar intermedio. No es una unidad básica, pero tampoco es el cenáculo de nostálgicos de la dictadura. No. Tiene que volver a ser un instituto de investigaciones históricas. Digo que el aporte, más allá de todo lo crítica se le puede hacer a Ortega Peña y Duhalde, que ellos son los primeros que empiezan a trabajar con la figura de un caudillo olvidado que era Felipe Varela, que otros no habían trabajado tanto. Salvo Fermín Chávez. Salvo Fermín Chávez porque es del interior, claro, y es el que hace bien. No, bueno, ese es el tema, digamos. López Jordán, por ejemplo. Lo también puedo criticar a Peña y
Duhalde por algunas actitudes políticas, pero tiene producción. Pero tiene producción, sí. Tiene producción. Criticable o no criticable, hasta el mismo el Perindongui, vamos a citar al Perindongui para quedar bien, él justo dice, bueno, pero aportan documentos, aunque lo utilizan políticamente y todo lo demás. Viste que el Perindongui rescata al revisionismo no peronista, lo odia al Pepe Rosa, cultor del caído en el búnker de Berlín, le dice, totalmente en su texto. Pero creo que, bueno, es... El periodismo no quiere, se había autoconstituido una suerte de vaca sagrada, ya lo sabemos. Y te completo con esto, sin monopolizar. Parte de nuestro lío o de nuestros conflictos actuales en el Instituto con la Secretaría de Cultura es, más allá del edificio que es codiciado, porque estamos en un coqueto lugar de Montevideo y Tucumán. ¿Hacer algún comentario referente Bueno, es a eso, digamos, nos quieren pasar, porque dice que somos pocos, al Instituto Juan Perón de la calle Austria, y quedarse con el edificio que nos costó mucho tener desde que se nacionaliza el instituto en el año 97. 21 años que estamos ahí. Y lo pretendía sacar y desnacionalizarnos Darío Lo Pérfido, el que quiere sacar la imagen de Eva y ahora quiere sacar cosas. Ahora intentan sacarnos la casa. Yo, a ver, si soy crédulo es para trasladar oficinas, si no lo soy es para tener una actividad inmobiliaria. Hay un negocio inmobiliario, eso es evidente, porque la zona es ideal. Y a eso se basan también que hay un desdén porque produce no solo nuestro instituto, sino el resto de los institutos, cuando la tarea de los institutos nacionales es homenajear, investigar y divulgar. Entonces, podría también yo hablar de la Academia Nacional de Historia u otros lugares. Los homenajes son de cajón, que los tenemos que hacer nosotros, el belgraniano, san martiniano y demás. Divulgación, sí, vos vas a dar una charla entre académica y de contacto popular, porque uno no le va a citar a Foucault todos los días, sino que tenés que ampliar. No lo cito tampoco a Foucault. Bueno, pero te doy un ejemplo. No, ya lo sé, pero digamos... Está bien Rancière, todo lo demás, pero a Mariano Fragueiro, a tantos pensadores olvidados nuestros, a Alejandro Buque... Y que primero tengo que citar a los que están olvidados, porque total es como hace ahora la Biblioteca Nacional, que hace muestras sobre Borges, Bioy Casares y Cortázar. No está mal que las hagan porque son buenos escritores. El problema es que tienen que hacer por Marechal, no porque sea peronista o nacionalista católico, sino justamente porque es peronista y nacionalista católico, que no le dan bola, o Ricardo Rojas u otros escritores que no... Manuel Ugarte. Cualquiera que vos nombres y que nosotros seguimos, que no le dan bola, que no lo reeditan ni Clarín ni La Nación en suplementos especiales o en ediciones especiales, porque reeditan sí a Borges, Bioy Casares y demás, que no está mal, pero lo podés conseguir en cualquier lado, estamos cerca de Avenida Corrientes. Ahora, anda a conseguir uno de Ortega Peña o de Manuel Ugarte. O de Manuel Ortiz Pereira, que directamente es desconocido. Vamos a los actuales, vamos a decir, o Pancho Pestana, o vos, o yo. Así. No lo encontrás. Sí puede ser Felipe Piño, Pacho, pero el resto tenemos una batalla cultural que dar y es muy compleja. Entonces, enancados en eso, la Secretaría de Cultura tiene, por un lado, sacarnos el edificio, dice que seguimos con nuestra actividad, claro, pero perdemos identidad, nos fusionamos con... ¿Y qué pasa con la biblioteca? Que la biblioteca nada menos que Adolfo Alsina. Y para ellos no creo, estimo, porque no tuvimos ninguna palabra, es que se embale, que queden las cajas, me imagino la parte final de, disculpen todas las referencias de película, Los Cazadores del Arca Perdida, ahí cuando va Indiana Jones con la mujer y va por las cajas de las cajas en el hangar 51. Bueno, yo pienso que ellos quieren que los pongamos en caja, que quede ahí por los siglos de los siglos. Porque la biblioteca es consultada. Claro, pero... Hoy, por ejemplo, pero hay un desdén en lo que nosotros podemos aportar, en lo que el revisionismo puede aportar y los institutos en general pueden aportar. No, que hay una bronca particular. Sí, puede ser. Hay una bronca particular, pero no solamente pero no es única a nosotros. Yo lo he visto en otros institutos. No lo dije a nosotros, a todos, al browniano y a todos. Sí. Cuando a vos te reemplazan la imagen de Rosas por un guanaco, o la imagen de las Malvinas por un cóndor que está cayendo, o por animalitos, no es inocente. No, por supuesto. Hay todo un mensaje detrás, hay un desdén absoluto por la historia argentina,
Porque con el mismo criterio yo diría, bueno, señores, ¿me pueden decir cuál es la actividad que realizan las academias nacionales? La Academia Nacional de Medicina, ¿qué carajo está haciendo actualmente? Porque de últimas investigaciones el cáncer las hace el CONICET. Pero el CONICET también lo están desarmando. El CONICET también los desarmando. También estamos destruyendo la Claro, porque yo decía, bueno, atacan los institutos. Bueno, pero querrán el CONICET. No, también lo atacan. No, también lo atacan. Entonces es medio complejo. Es que la historia es subversiva y vos lo sabés mejor que yo. En el criterio de ellos. En nuestro caso es primero el edificio, que es codiciado por el lugar, por el solar, por haber sido Era de Francisco Canaro. Y segundo, que nosotros como Rosa, que quedamos como los viejos fascistas, nos mandan como un costadito con Perón. Claro, la primera tiene ahí y la segunda, todos juntitos. Y hasta que estaremos como inquilinos, estaremos como el Chavo del Ocho, en vez de tener el barril, estaremos en 2 o 3 oficinas, mientras que el resto estamos en ese lugar. Yo la verdad que espero, hay algunas movidas que hicimos en el Senado, estamos haciendo en diputados, que pueda reflexionar la Secretaría de Cultura. Queremos dialogar, intentamos dialogar para poder convivir. Pueden venir oficinas de otros ámbitos si quieren, porque tenemos lugar para que se puedan desarrollar, pero bueno, no hemos tenido todavía una respuesta escrita. Gracias a Dios está Clarín, y Clarín sí pudo tener una respuesta de Cultura cuando fue la noticia que Pichetto pregunta por el destino, el senador Pichetto por el destino del Instituto Rosas, y él le contesta que no es que lo disuelven, lo trasladan, vamos a seguir haciendo nuestras actividades, pero... Sí, es una respuesta extraoficiosa. Sí, pero que por lo menos está escrito. Claro. Y creemos que Clarín, con la cercanía del gobierno, es casi el boletín oficial. Obviamente. Entonces, bueno, yo cuando vea a las autoridades digo, mirá, salió en Clarín, que es casi el boletín oficial, como la otra vez que había una, no sé qué, estábamos pasando en la Noche de los Museos, un documental de Clarín sobre Rosas, donde habla 2 de nuestros académicos, nuestro presidente Alberto Geli Cantilo y Carlos Pesado Palmieri. Entonces, bueno, vamos a pasar un documental de un ente privado. ¿De quién? De Clarín, que digamos que hoy es casi Canal 7, digamos, como oficial. Sí, es más oficial que Canal 7. Es más oficial que Telam. Así que más oficial que Telam, totalmente. Así que si dijo Clarín, para mí, como palabra oficial, es santa y santa. Y nos tenemos que atender a eso. Es la única comunicación que hemos tenido. Dios quiera, como católico, nacionalista, peronista y revisionista, que se pueda reflexionar y al mismo tiempo que nosotros hagamos fuerza para mantener el edificio, que es no solo para nosotros como Instituto Rosas, a nosotros a nivel personal, sino para las próximas generaciones que estén en el Instituto Rosas o que concurran a nuestras actividades. La biblioteca es consultada. Esperemos que así sea, Pablo. Te agradecemos tu participación en nuestro programa y esperamos que volvernos a encontrar en otra instancia y que luego en el instituto. Siempre nos quedamos, por la mitad de la charla. Bueno, nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias. Al contrario, gracias a vos. Desde Buenos Aires, Argentina, vía internet hacia todo el mundo, transmite la RZ. La RZ. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la RZ. Una radio